Dios les bendiga, amados. Una alegría poder estar compartiendo con ustedes otro domingo, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Continuamos con la serie de identidad en Cristo y en esta oportunidad vamos a estar hablando identificados con el libertador, la relación que hay entre la identidad que debemos tener en Cristo con la libertad que trae Cristo. Bien, estuvimos viendo que Dios nos creó por amor y que nos creó para amor en el mensaje pasado. Eh, Ahora, el hombre, al quitar del centro de la vida, del propósito de la vida a Dios, se terminó haciendo esclavo del pecado, porque al apartarse de Dios, que es la fuente de vida, termina haciéndose esclavo del pecado, que es la fuente de la muerte. ¿Bien? Para entenderlo esto con una ilustración, podemos decir que Dios es luz, así como lo dijo Jesús. Ven, yo soy la luz del mundo, Dios es luz, y mientras el hombre estaba en luz podía ver, tenía visión espiritual, comprendía lo que era la vida, caminaba en la vida. Cuando decidió apartarse de la luz, se oscurecieron sus ojos, encegueció y no puede encontrar por sí solo el camino porque no puede ver, está apartado de la luz. ¿Bien? Es esclavo de la oscuridad. Es esclavo de la oscuridad porque aunque quiera hacer algún esfuerzo por sus propias fuerzas, por su mérito, aunque quiera esforzarse por llegar a la luz, no puede porque quedó ciego al hacerse esclavo de la oscuridad. Ahora tiene que esperar que Dios se manifieste nuevamente a él, que le indique el camino para poder volver. Pero nos encontramos con el hombre apartado de Dios y hecho esclavo de las tinieblas. Por apartarse de la luz termina siendo esclavo de las tinieblas. Ahora, ¿quién se aprovechaba de esa ceguera espiritual? Por supuesto el diablo. El diablo fue el que tienta al hombre a apartarse de la luz, prometiéndole que iba a tener algún tipo de recompensa. Entonces termina sacando provecho el diablo de la decisión que toma el hombre por las tinieblas. Pero Dios se manifiesta como libertador de esto, rompiendo las cadenas que nos ataban al pecado y haciéndonos libres, trayéndonos nuevamente a la luz donde podemos ver, donde podemos comprender, donde vemos la obra del diablo y podemos finalmente romper las cadenas a través de la luz de Cristo que nos estaban atando. De esta manera se presentó Jesús en la sinagoga cuando tomó el libro del profeta Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Predicar el año agradable del Señor. El pecado nos hace cautivos, nos hace ciegos, nos hace oprimidos. Jesús pregona libertad al cautivo, vista al ciego, puede ver nuevamente, al acercarse a la luz puede ver nuevamente de qué se trata la vida y qué engañado que estaba en las tinieblas, y poner finalmente en libertad a los que estaban oprimidos por el diablo. Para esto, dice Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo es el libertador que rompe la esclavitud del pecado, que rompe las obras del diablo, que nos arranca de la potestad, del poder, de las tinieblas y nos traslada a su reino, al reino del amado Hijo de Dios. Miren, justo nombramos la palabra potestad, ¿no? De la potestad del diablo y nos trae al reino de su amado Hijo. La palabra potestad en el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra exousia,
que se traduce como poder, como potestad y como autoridad. ¿Qué es el término exousia? Significa libertad de acción, derecho de actuar. Y se traduce, como dijimos, autoridad, poder y potestad. La libertad de acción o el derecho legal de actuar. Ahora miren qué interesante. En Lucas 4:6 le dice el diablo tentando a Jesús: a ti te daré toda esta potestad, la palabra que decimos, exousia, toda esta potestad y la gloria de ellos, de lo que le estaba ofreciendo, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Le estaba diciendo el diablo a Jesús, ¿no?, que le había sido entregada autoridad, le había sido entregada poder, exousia es la palabra. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo fue entregada esa autoridad? Bueno, Dios en la creación pone al hombre como cabeza de la creación. Pone al hombre como el principal de la creación, como la frutilla de la torta, podríamos decirle. Arriba del hombre solamente estaba Dios. Le da autoridad para gobernar, para sojuzgar el mundo. Mientras está unido a la fuente de vida, mientras está unido a la luz y por supuesto a la fuente del poder, a la fuente de la autoridad, el hombre ejercía autoridad sobre el mundo. Ahora, al rechazar, al resistir a Dios, al no obedecer su palabra y estar de acuerdo con la propuesta del diablo, ¿qué está haciendo? Le está cediendo su autoridad. El hombre, cuando accede a desobedecer a Dios y a obedecer al diablo, le cede su autoridad al enemigo. Esa autoridad cedida por el hombre y esa potestad que tuvo el enemigo, la conservó el enemigo ¿hasta qué tiempo? Hasta el tiempo en el que vino Jesús a romper las obras del diablo, a romper con esa autoridad que le había cedido el hombre. Entonces, vemos que esto ocurre en el Edén, el traspaso de autoridad por voluntad del hombre, ¿no? El hombre, su autoridad se la termina delegando al diablo y termina siendo esclavo del diablo, siendo esclavo del pecado. El hombre, al resistir la autoridad divina, se somete al diablo y se hace esclavo. Ahora, Jesús, por nacer libre de pecado y estar sujeto al Padre y resistiéndole al diablo, así como lo vemos que le resistió en el desierto, pero por supuesto le resistió en toda su vida, Santiago nos dice: someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Bueno, Jesús hizo eso toda su vida, pero también escapó de la naturaleza de pecado. ¿De qué manera? Porque su padre no era un padre natural, sino que era un padre divino, ¿verdad? Tomó forma de hombre a través de María, pero su padre legítimo y genético, ¿quién fue? Fue Dios el Padre, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que concibió en María, ¿no? Así que nace sin pecado Jesús. Y en toda su vida le resiste al diablo y se somete a Dios. La autoridad que el hombre caído había delegado al enemigo, le había delegado al diablo, ahora Jesús, por estar sometido a Dios desde su nacimiento y resistiéndole al diablo en toda su vida, esa autoridad la vuelve a tener. Como hijo de hombre, vuelve a tener esa autoridad. Con esa autoridad estuvo enseñando, por eso decían: este hombre no enseña como enseñan los escribas y los fariseos. Habla como quien tiene autoridad. Con esa autoridad estuvo sanando enfermos, con esa autoridad estuvo echando fuera demonios y haciendo señales y milagros. Ahora esa autoridad
se la delegó, la autoridad que él tenía por su sujeción al Padre y por resistir al enemigo, esa autoridad se la delega primero a 12. ¿Esos 12 le resistían en todo al enemigo y estaban en todo sujetos al Padre? No, estaban aprendiendo a caminar en el Espíritu, pero se habían decidido por Cristo y estaban comenzando a ser uno por Cristo, uno con Cristo. Entonces Jesús les delega, porque los toma, los acepta, los recibe, les delega a esos 12 esa autoridad. ¿Y qué hicieron esos 12? Estuvieron haciendo las mismas señales que hizo Jesús y viviendo en libertad. Estuvieron abriendo ojos de los ciegos, predicando la palabra de vida, sanando enfermos y echando fuera demonios. Luego le dio la misma autoridad, le delegó a 70 discípulos. ¿Se merecían esos 70 discípulos estar recibiendo esa autoridad? Y por sus obras, no, porque no eran dignos de estar recibiendo esto, pero por haber sido uno con el Señor, por haberle creído a Jesús, pasaron a ser uno con Jesús y Jesús les delegó su autoridad. Pero pasa algo interesante luego de la resurrección. Y en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y la palabra potestad en Mateo 28 es justamente exousia, esta palabra, que se traduce también como autoridad. La misma potestad la misma autoridad que el diablo le había ofrecido si se postraba y lo adoraba. Ahora, luego de morir por nuestros pecados, de obedecer al Padre, ¿hasta qué punto? Hasta ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y recibir nuevamente la vida y resucitar, declara: todo poder, toda potestad, toda exousia me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Con qué autoridad? En esa autoridad, en ese poder, en esa potestad, siendo uno con Cristo. Por lo tanto, como todo poder, como toda autoridad me fue dada y ustedes están en mí, vayan y hagan discípulos. Colosenses capítulo 2 nos dice algo sumamente importante para poder estar entendiendo la libertad que trae Cristo, a Cristo como el libertador y a nosotros también identificándonos con el libertador y siendo libertadores para otros. Miren desde el versículo 9, Colosenses 2, 9 dice: porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que significa Dios, todo lo que es Dios, todo está en Jesucristo. No es un diosecito chiquito ni una partecita de Dios. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Bien? Todo lo que es Dios está en Cristo. Y ustedes están completos en Él. No nos falta nada. Si nosotros estamos en Cristo, dice la palabra de Dios que estamos completos. Jesús es la plenitud de lo que es Dios. Y nosotros estando en Cristo estamos completos. No necesitamos nada más que estar en Cristo. No necesitamos una gracia especial, una unción especial. No necesitamos recibir nada más. Todo lo que necesitamos, dice la palabra de Dios, está en Cristo. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y la palabra nuevamente acá de potestad es exousia. Él es la cabeza de todas las autoridades que puede llegar a haber, porque a Él le fue dada toda potestad. Por eso nos dice en la Gran Comisión: por lo tanto, vayan y hagan discípulos. En esa autoridad, en la autoridad mayor del universo, nosotros estamos completos en Él, nada nos falta. Y dice el versículo 13:
Y a ustedes, a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando, escuchen esto, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Así que si vos estás mirando para atrás de tu vida y estás diciendo, pero no sabés lo que fui yo, bueno, eso lo vimos hace 2 domingos atrás, ¿no? Identificándonos con el santo. Desde que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, de Cristo en adelante son todas hechas nuevas. Jesús anuló el acta de decretos que había en contra nuestro. ¿Recuerdan el cartel que se le puso a Jesús arriba en la cruz? Que decía, este es el rey de los judíos. Bueno, esa era el anuncio de por qué estaban ajusticiando a los reos, a los que iban a la muerte. ¿Por qué los estaban crucificando? ¿Y cuál era el motivo por el cual estaban crucificando a Jesús? Bien lo puso Pilatos, este es Jesucristo, el rey de los judíos. Los judíos le dijeron, no, decí el que se dice ser el rey de los judíos. Y Pilatos dijo, lo escrito, escrito está. ¿No? Esa era su causa. Ahora, si a nosotros nos tuviesen que crucificar, ¿cuál hubiese sido nuestra causa? ¿No? Este es Juan Pablo, el pecador de... y ahí todas las cosas que hacíamos. Y estaría todas las causas. Bueno, acá dice que con Jesucristo se anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso decíamos, no podés mirar para atrás y decir, no sabés lo que fui yo y lo que me cuesta salir de esto. Ya se borró tu prontuario. Ya sos nueva criatura. Comenzás una vida nueva de Cristo en adelante. Cristo es la plenitud de Dios y vos estás completo en Él. Y continúa el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, la palabra exousia que estamos hablando, a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo el poder que tenía el diablo, todo el poder que le dijo a Jesús, a mí me fue dado, que dice Colosenses 2:15, que lo despojó, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz del Calvario. La cruz es la señal de victoria de que el enemigo ha sido vencido, de que ese poder que le ha sido dado ahora le fue quitado, porque ya fue pagada la culpa, ya fue pagado el precio. Y ahora el enemigo no tiene más poder sobre tu vida, no tiene más autoridad sobre tu vida, no tiene más derecho de esclavizarte no solamente al pecado, sino también a la enfermedad o a la opresión espiritual. No tiene derecho legal de estar sujetándote a pecado, ni a enfermedad, ni a esclavitud espiritual. Sos libre en el nombre de Jesús. Jesús te hizo libre. Debemos identificarnos con el libertador. Y debemos saber no solo eso, que somos libres, sino que también debemos identificarnos como libertadores para otros. La palabra de Dios da varios ejemplos y varias ilustraciones de esto. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, en Juan. Pero en Mateo nos dice, ustedes son la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Bien? O sea, el libertador, del quien recibimos libertad, ahora nos hace libertadores. Y por quien tenemos que estar liberando también a otros, atrayéndolos a la luz para que dejen de ser ciegos, para que dejen de caminar en tinieblas y para que puedan romper esas cadenas que lo están esclavizando.
Otra ilustración que da es la de un gobierno, ¿no? El Señor es el Rey de Reyes y nosotros, dice Corintios, que somos embajadores. Somos embajadores. A ver si tengo aquí el pasaje. Sí, 2 Corintios 5:7. Somos embajadores en el nombre de Cristo, ¿no? El embajador tiene la autoridad con la que fue delegado, con la que fue enviado desde su nación. ¿Bien? Y el territorio de la embajada es como si estuviese gobernando ese mismo país al que representa. Así somos nosotros. Así debe ser nuestra casa. Cada una de nuestras casas deben ser un lugar no solamente de libertad, sino de liberación para todo el que viene, el que entra a nuestra casa. Nos debemos identificar con el libertador y debemos saber y debemos reconocernos también libertadores con él. Así como él es la fuente de nuestra luz y nosotros a través de su fuente somos luz para otros. Así él es la fuente de nuestra libertad, el que trajo nuestra libertad, el que abrió nuestros ojos, el que nos mostró que las cadenas que nos tenían atados ya habían sido rotas hace 2000 años, pero nosotros seguíamos atados a esa cadena por estar desconociendo la obra que había hecho Jesús en nosotros. De la misma manera tenemos que estar abriendo los ojos de otros. Debemos identificarnos con el libertador. Este era el mensaje que quería compartirte el día de hoy, este tercer domingo, este tercer mensaje sobre la identidad en Cristo, identificándonos con el libertador. Vamos a estar orando no solo para que esta palabra continúe penetrando en tu mente y en tu corazón en esta semana y puedas terminar de romper con algunas cosas que tal vez te siguen atando, sino que también comiences a tomar lugar vos como libertador en tu familia, como libertador entre tu gente, entre tu barrio, y puedas estar abriendo los ojos de muchos que están esclavizados, que no pueden ver, que no pueden llegar de otra manera a la luz, y vos sí tenés la puerta, vos sí tenés la llave para estar guiándolos a su libertad. Amado Señor, gracias queremos darte por hacernos libres. Gracias queremos darte, Señor, por darnos vida y darnos vida abundante. Gracias queremos darte, Señor, porque nos rompiste las cadenas que nos ataban al enemigo, que nos ataban al pecado, que nos ataban, Señor, a la opresión espiritual. Trajiste libertad a nuestras vidas, Señor, y también nos envías con esa libertad. Así como todo poder, toda autoridad, la despojaste de los principados, y toda autoridad y poder es tuya, Señor, y con esa autoridad nos envías, que así también nosotros podamos estar abriendo los ojos de los que nos prestan el oído, abriendo los ojos espirituales de los que están esclavizados en las tinieblas, Señor, y que podamos ser luz para ellos, Señor, para guiarlos a tu encuentro. Bendito Señor, gracias te damos por traer libertad y danos cada día más entendimiento para que podamos guiar a otros también, Señor, y puedan muchos más experimentar tu libertad. Te bendecimos, Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, Dios les bendiga mucho. Somos libres y somos libertadores también para otros. Guiémoslos a la libertad, a Jesucristo. Amén.